este segundo cuatrimestre entre las conexiones, las reuniones, así que estamos viéndonos más espaciado. Hoy estuve completando algunas cuestiones en el aula y tomando algunas decisiones de qué vamos a hacer. La verdad que creo que los trabajos que han presentado, la mayoría, todos, casi todos, han respondido perfectamente a la consigna, han estado bien. Hay algunos que tienen como algunas observaciones de trabajar lo de las normas APA, pero bien las producciones. Voy a dar unos nombres para preguntarles el estado, porque solamente tengo 10 trabajos, que era el último que nos quedaba de la práctica, y voy a volver a repetir quiénes tengo yo como en condiciones, en la materia, que están en condiciones de la materia que podemos culminar ahora, cuando cierre el cuatrimestre, podemos culminar promocionando o cumpliendo con los trabajos, pero haciendo el cierre de la materia. En este último trabajo, por las dudas me olvide a alguien y por ahí se me haya traspapelado, tengo el trabajo de Neri Reynoso, de Kevin, de Corso Lamas, Ascurra Soria, Bustamante Esteban, de Aragón Tiziana, Pereira Flores Joana, Maxi Barrera, Medina Darío, Fuentes Guzmán, que Leandro, ahí te hice unas observaciones en el trabajo, no sé si está Leandro por ahí, no lo veo, sí, sí, ahí estoy, está. profe. Ahí te hice unas observaciones que falta como organizar el trabajo, que falta la parte del análisis de la primera consigna, o como está estructurado, no lo veo cuál es el análisis del texto en sí y cuál es la elaboración del texto, ¿sí? Y para que te fijes o cualquier cosa me mandes un mensaje para que lo veamos y lo puedas rehacer. Y el último trabajo, Quispe Alan. Y me faltaría, de los que han presentado, que yo tenía como que tenían, no tengo a nadie más, me faltaría Vergara Santiago, que era de los que tenían las notas al día de los otros trabajos. Barrera Garfunkel dije, sí. Vergara Santiago me falta. Y Sebastián, de Francesco Juan, son los que yo tengo con notas, que vienen con notas, que han venido presentando los trabajos, que estábamos bien, pero que no han presentado el último. Yo no sé si se les pasó la presentación, el tiempo, o en qué estado está. Luego voy a subir como un apartado especial para el trabajo, para la recuperación, como para que estén. Después no tengo nota de nadie más, ni de este último trabajo, ni de los trabajos anteriores. Así que serían, vuelvo a dar los nombres, estas personas que están para promocionar, para culminar con la materia, son estos 10. ¿Quieren que los diga de nuevo? Sí, profe, por favor. Sí. Lo mismo, yo ya voy a empezar a subirles todo en el aula para que esté ordenado. Yo de los trabajos número 4, vuelvan a revisar todos en el aula, quién es el que falta. Hay gente que no me ha presentado de los que están en este listado de correctos, ¿sí? No tengo ningún trabajo de algunos de ustedes. Yo voy a dar los que tengo, que están como al día, y serían las personas en condiciones, algunos tendrían que rehacer algún trabajo que yo les voy a poner luego en el aula, pero estarían en condiciones de cerrar la materia ahora. Fuentes Guzmán Leandro, Reynoso Neri, Quispe Alan, Vergara Santiago, que a Santiago es el que le falta el último, Medina Darío, Ascurra Soria David, Corso Lamas Kevin, Pereira Flores Joana, de Francesco Juan, que ahí te faltan unos trabajos como para que te pongas al día, Bustamante Esteban, Barrera Garfunkel Maxi, Pedraza Molina, Melina, y Tiziana, ahí le falta como completar un trabajo, pero son los únicos que tengo en condiciones de que cerremos la materia en este año.
Si hay alguno que no está en el listado, es porque no tengo trabajos presentados, ¿sí? Ni los anteriores, ni este último, que en total serían 4 actividades las que habría que presentar. Una que era el foro de presentación y luego 3 actividades de trabajos prácticas. Así que no veo algunos nombres que están más gente conectada, no sé cuál será su situación, pero no tengo trabajos prácticos. Es como para que lo vayan considerando al momento de pensar en qué situación queda, ¿sí? No sé si hay alguno con alguna duda al respecto. Santiago, te faltaría completar. No sé si a alguien no le leí el trabajo, hoy les hice la devolución por el aula, no sé si alguno me lo envió por otra vía y no lo vi, después también me lo dice. Y con respecto a la última etapa de la materia, no... creo que nos quedan 2 semanas de clases, que cerraría el cuatrimestre, cerraría la semana del 14, uno podría tomarse una semana más para cerrar las notas y todo, para que podamos completar si hace falta. Y estuve pensando qué tipo de trabajo vamos a hacer de cierre, que también por los tiempos y seguramente están recargados con las otras actividades que tienen en las otras materias, vamos a hacer un trabajo como una continuación del trabajo que han presentado ahora, que era como un ejercicio de escribir un texto desde el lugar argumentativo. Y en vez de pedir eso que en la última, hace 15 días, cuando nos vimos la última vez, habíamos avanzado, como que por ahí podían armar un proyecto de investigación o una monografía, vamos a pedir algo más acotado, que se llama informe de lectura, que ahora voy a presentar, y es un trabajo muy similar al que han hecho con el texto, que era un poco más breve la tarea, era una tarea mucho más concreta, más acotada, más breve, la que tuvieron que hacer en el práctico número 4, en la actividad de argumentación, y va a tener una característica un poquitito más completa, ¿sí? Y con eso, yo ya les voy a subir las consignas, ahora le he puesto como las explicaciones y les voy a explicar de en qué consiste un informe de lectura. Cerraríamos la etapa de la materia, con todo lo que son las actividades, la presentación del trabajo, y podríamos estar en condiciones, estas personas básicamente que son las que he nombrado, que tienen todos los trabajos completos, de culminar, de poder promocionar la materia ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Están mudos? No, yo no, profe. Bien. Entonces voy a explicarles, voy a mostrarles el aula para que vean lo que he subido y luego voy a ir a explicar en qué consiste realizar un informe de lectura, ¿sí? Que en realidad es, como toda la palabra lo dice, es un informe sobre algo, sobre lo que leemos y tiene una estructura, pero básicamente como el punto de partida de los registros que uno realiza cuando tiene que hacer las fichas o el fichaje para elaborar textos monográficos o para plantear proyectos de investigación. Pero es un punto intermedio entre profundizar la lectura y la escritura y avanzar sobre la escritura propia o de alguna manera estructurada sobre un texto concreto. Yo ahora voy a compartir la pantalla para ir mostrándoles espérenme un minutito que estoy en el otro trabajo usan todo el tiempo el Meet y tiene como algunas otras características que no es esta la del Zoom. Estoy mareada ya con esto. Bueno, se ve lo de el informe de, a ver, ¿qué me están preguntando por el chat? Melina Pedraza, Melina. Bien, bueno, los que no han presentado, yo ya voy a poner entonces detallado el listado de los que están presentados, en qué situación está cada uno, revise, porque sería obligatorio la presentación de todos los trabajos, ¿no? Hay algunos que tenían que mandarme como, dos que tenían que mandarme una actividad, completar la actividad del anterior, yo les voy a poner ahora
que ya tenemos como más definida la cantidad de los trabajos, el cuadrito y quién debería completar alguna parte. Algunos ya tienen todas las tareas completas y con buenas notas, y por eso estamos como más en condiciones, pero es el último esfuerzo, chicos, en la última tarea. Sí, fíjense bien, cuando yo ponga los nombres, si hay alguno que me falta de revisar, porque a veces al no estar en el aula o me lo mandan por otro lado, me olvido luego de anotarlo, de subirlo. Así que bueno, es el último esfuerzo, así podemos terminar con esta materia y este año tan atípico que nos ha tocado. Con respecto al informe de lectura, no sé si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con este formato de informe de lectura. ¿Lo han escuchado nombrar o ha trabajado alguien con esto? Parece que no. Bueno, un informe de lectura básicamente forma parte del género académico, son textos que se piden por ahí nosotros en las carreras de ingeniería, más que informes de lectura, uno hace lectura de textos o hace fichas, ¿no? Tiene un trabajo de mucha práctica. Pero el informe de lectura deviene en esta búsqueda bibliográfica o este paso previo que uno realiza cuando tiene que hacer un trabajo de investigación o un trabajo monográfico. Más que nada es como una evidencia de los logros de aprendizaje o de comprensión que los estudiantes tienen sobre un tema, y se utiliza mucho para trabajar la comprensión lectora y luego la competencia escrita, ¿no? la competencia académica sobre cómo pueden construir textos académicos concretos. En el texto anterior, en el trabajo que han realizado de la actividad anterior, algunos han avanzado sobre el texto argumentativo, han hecho ese texto, unos más cortos, otros más complejos, pero han avanzado en poder generar una tesis y plantear argumentaciones o ideas que sostengan ese punto de vista personal en el que le han realizado. En algunos casos han apelado y esa es la observación que comparten casi la mayoría de los trabajos, es apelar a alguna referencia bibliográfica, sería un texto concreto, que ese es un poco el sentido de los informes de lectura, es poder tener una bibliografía, una referencia bibliográfica específica y sobre la cual uno construye los argumentos, si tuviera que hacer un texto argumentativo, argumentos de autoridad. Y en este sentido es aplicar las normas APA, ¿no? Cómo son las citaciones correctas, cómo se hace la mención correcta de la referencia bibliográfica. Ese punto es a lo que a varios se los he observado que le faltaría o sería el paso siguiente para hacer un texto argumentativo mucho más amplio. Los textos, los informes de lectura tienen un protocolo, tienen que ver con, así como hicimos con la plantilla de lo argumentativo, que algunos la han utilizado para analizar el trabajo, tiene un protocolo de escritura que se los voy a compartir para que ustedes puedan ir armando su propio informe de la lectura, y deviene en la elaboración a partir de lo que se lee de un texto que puede tener características expositivas o explicativas sobre el tema que se está leyendo, sobre el texto bibliográfico que se lee específicamente, o argumentativa, depende cuál es la sugerencia de la actividad. Así que por ese motivo un informe de lectura es el punto de articulación entre estas habilidades comunicacionales más importantes que tiene el género académico, que es la lectura y la escritura. Para poder comprender esto, básicamente van a tener dos textos, uno muy cortito, son 2 páginas nada más, en donde de alguna manera explica qué es un informe de lectura, cuál es el sentido que tiene realizar un informe de lectura, que es un poco la explicación que ahora les voy a dar con el PowerPoint, y de algún modo cuál sería la forma correcta de presentación en tanto informe.
Ese también es otro punto que luego olvidé de mencionarles en algunos comentarios, es recuerden que por más corto que sea el trabajo, cuando se pide un trabajo práctico, por más corto que sea, siempre pongan el encabezado o una página como carátula en donde se pueda decir cuál es la materia para la cual están haciendo, qué año pertenecen, o sea, todos los datos. En algunos casos, el trabajo que han presentado venía a la resolución de la actividad nomás, pero recuerden que es necesario este encabezado, la formalidad de la carátula, para darle a los trabajos prácticos, todo lo que ustedes presenten, esta característica de académicos, ¿sí? Así que empiecen a considerar esos puntos que hemos visto o hemos insistido durante todo este año para la presentación de los trabajos. Y el último punto, que a algunos sí se lo he marcado, es la necesidad de incorporar también en los trabajos que se presentan referencias bibliográficas o bibliografías de consultas que se llaman, porque también eso es un punto en donde uno, a partir del cual uno evalúa el uso académico o la validez de lo que se está exponiendo desde la cuestión académica, ¿no? Desde el género más académico. Entonces, este primer texto que tienen acá un poco les explica lo que es un informe de lectura, contextualiza el informe y le da como los ítems de en qué consiste. Eso lo tienen. Y luego, este es un poco más largo, es un documento de una cátedra viejita, pero válida igual, de cómo hacer un informe de lectura. Es más largo ahí, y ahí les va diciendo, por ejemplo, ¿no? Les sirve qué es un informe de lectura, que es el trabajo sobre la bibliografía. Este trabajo de la bibliografía necesita necesariamente una etapa de planificación de la lectura. Esto lo vamos a ir trabajando en estas 2 semanas para que ustedes puedan ir armando su propio informe de lectura. Y luego va diciéndoles las partes o los componentes del informe de lectura, con la redacción, por ejemplo, cómo se escribe, qué es una introducción y qué no es una introducción, qué es el desarrollo del informe y qué no es. Así que este sería básicamente como un manualcito para escribir el informe, como para que ustedes se guíen en algunos puntos. Para que todos tengamos el mismo formato de informe, lo que voy a hacer es armarle como el protocolo, o sea, el esqueleto básico de lo que en nuestro informe de lectura va a tener que llevar, ¿sí? Y sobre esa plantilla, que en la semana va a estar, sobre esa plantilla vamos a trabajar el texto. Pensaba que para que podamos trabajar todos el mismo texto y desde ahí cada uno va a ir tomando decisiones sobre qué quiere informar, qué cosas va a contar del texto, vamos a tomar un texto que ya estaba en el aula de Ingeniería y Sociedad, que es el de Paula Sibilia, que trabaja sobre el show como espectáculo, ¿no? El tema de la subjetividad, las redes sociales. Uno de los capítulos que ya está puesto en el aula de Ingeniería y Sociedad es el que vamos a poner aquí, para el cual, de paso, para el que tiene que rendir Ingeniería y Sociedad le puede servir para estudiarlo, pero sobre ese vamos a hacer un informe de lectura. ¿Alguna pregunta en esta etapa, en esta parte? No, profe, yo ninguno. Están todos muy silenciosos. Bueno, ahora les comparto para que empecemos. Esperen que voy abriendo y cerrando. Como todo, obviamente que hay que familiarizarse con esto, por eso esta primera clase es como sobre esto, es para contarles lo que está subido en el aula, la idea que vamos a tener sobre el trabajo, y dejarles los textos y las consignas que ya las estoy terminando de elaborar, porque venía como buscando material para hacer otra cosa, y la verdad que entre ayer y hoy decidí que hiciéramos algo más corto, más concreto, más corto, más puntual, más que nada viendo el avance que han tenido cada uno de manera individual en sus trabajos, y algunos han estado realmente muy completos los textos argumentativos y el análisis que han realizado. Y la idea es poder seguir un poco en esa línea de trabajo
que han presentado. Así que estamos en condiciones de hacer otro trabajito de esas características y con eso terminar. El informe de lectura, entonces, como les decía, es un informe, un tipo de texto académico por el cual uno por escrito va a dar cuenta de la lectura sobre un texto completo, a veces son capítulos de libro. Yo sé que en ingeniería a lo mejor no se lee no hay tanta bibliografía como en las ciencias sociales para leer, pero no obstante hay materias en donde a uno lo puede ayudar a hacer fichajes de bibliografía o de leyes. Supónganse cuando les toque legislación, que tienen que mirar las leyes, recuperar los puntos más principales desde algún eje temático concreto, economía, bueno, hay materias del área de las complementarias en donde realizar informes de lectura o fichas de lectura puede ser de gran ayuda, ¿no? De alguna manera esto es para indagar, conocer, dominar un tema concreto, y de algún modo es principalmente informativo, expositivo y hasta poder decir argumentativo, ¿no? Poder argumentar a partir del trabajo que se tenga. Por otra parte, las características del informe de lectura es expositivo explicativo. Lo que ustedes han confeccionado y han leído y han trabajado tenía que ver con los tipos de argumentos de autoridad, ejemplificación, comparación, todo lo que han causa y efecto, que ustedes han identificado en los textos, en el análisis textual. Aquí hay una preeminencia de otro tipo de género, de secuencia textual, que es la expositiva o la explicativa, que de alguna manera es lo que van a tener que buscar en el texto donde están todas las secuencias, de cuáles serían los conectores que ayudan para poder hacer una exposición, cómo se da una explicación, el tema por ejemplo, una explicación podría ser usando la secuenciación de pasos, la división de pasos. Entonces, de algún modo, ahí también para la generación del texto va a haber un punto del protocolo en donde le específicamente va a enunciar que den 3 secuencias expositivas o 3 secuencias explicativas en la elaboración del informe, ¿no? Pero va a estar todo detallado para que no puedan perderse y puedan trabajar el tema del protocolo concreto. La finalidad, como les decía, brindar una información, mostrar en algunos casos un resultado de investigación, pero para nosotros va a ser un texto de comprensión y de dominio de una temática concreta. Es un único tema, por eso todos vamos a coincidir en la lectura del material de este texto que le ofrezco. Si ustedes consideran que puede haber otro, me lo dicen, pero creo que lo tenemos todo como de alguna manera leído, han hecho un buen trabajo los que han cursado Ingeniería y Sociedad en su momento con esos textos, así que es posible utilizarlo. Y aquí, a diferencia de los textos más personales, son textos objetivos, ¿no? Ahí también lo vamos a mirar, se emplea la tercera persona, de algún modo no hay un punto de vista personal porque objetivamente es explicar lo que es el análisis que han hecho en la actividad 1, es explicar el punto de vista del autor de referencia, exponer sus ideas y sus recursos lingüísticos sobre lo que ha trabajado. Extraer ideas centrales, de alguna manera es una técnica de estudio también lo que estamos reforzando con esto, extraer conceptos o ideas centrales de manera clara, objetiva. A lo mejor pueden armar un texto, un subtexto en su desarrollo con ideas inclusivas e inclusoras, por ejemplo, ir de lo más general a lo particular. Yo les voy a poner en el protocolo como diferentes formas de organizar la información de la lectura, diciéndoles, bueno, el máximo son media carilla, una carilla, como para que no se pierdan, pero puedan seguir el protocolo de la lectura y exponer. Y luego puede trabajarse el tema de los paratextos, ¿no? Que un poco es lo que hemos venido haciendo cuando intervenían en los foros y utilizaban
imágenes, viñetas, en algunos casos algunos han utilizado gráficos, pero eso sería el paratexto, que eso el informe de lectura puede incorporar como novedoso a lo que ya tiene el autor presentado en la lectura del texto. Y de algún modo es lo que ustedes seguro ya lo han venido haciendo, que es cuando uno hace un resumen del autor. ¿Se acuerdan que todos trabajamos resúmenes y la diferencia entre síntesis y resumen? La síntesis es con nuestras palabras, si se quiere, exponer la idea de un autor, y el resumen es respetando la secuencia textual, respetando las ideas principales y secundarias de un texto. Uno elabora un texto más acotado, ¿no? Un poco de alguna manera la finalidad de un informe de lectura deviene en poder trabajar, resumir la idea del lector bajo determinadas características u orientaciones concretas de escritura, pero que se respeta la organización, la coherencia del texto que se presenta, ¿no? Y de algún modo se recuperan conceptos centrales para la comprensión de la temática. Así que este sería... Voy a agrandar un poquito para que se vea un poco mejor, pero esta sería la última actividad que vamos a tener, ¿sí? Leer un texto un poco más largo que aquellos fragmentos que han trabajado, así que voy a volver a revisar cuál de los dos textos que tienen de Sibilia va a ser un texto, y sobre ese texto más largo organizar un informe que a lo mejor no va a ser de media carilla, puede llegar a ser de 2, un poquito más extenso, en donde se pueda vislumbrar un análisis más minucioso de la lectura. Pero la estructura de un informe de lectura tiene que ver, casi como en todos los informes, es identificar la temática central sobre la que trabaja el tema, de esa temática central, el posicionamiento del autor o las ideas claves de ese autor que presenta, formular un objetivo de trabajo, que en realidad es el objetivo de nosotros como escritor, qué queremos hacer con el texto que estamos leyendo, que sería recuperar las ideas centrales, exponer las teorías fundamentales, etcétera, armar un pequeño desarrollo organizado a lo mejor como un texto que puede organizarse bajo subtemas o con títulos y subtítulos, y luego una breve conclusión respetando el criterio del autor y la referencia. Así que en base un poco a esta estructura, yo les voy a hacer el protocolo y abajo del título le voy a poner concretamente qué se pide para la tarea, así no se pierden, ¿sí? Con eso, la idea es, con eso cerraríamos la presentación de los trabajos y la materia de redacción de informe. La consigna va a estar, ahora me voy a poner a trabajar sobre el texto, voy a poner el texto sobre el que vamos a leer, ¿sí? Que es el de Sibilia, voy a volver a subirlo para decirle este es el texto sobre el cual leer. Y voy a poner esta semana la primera parte de la consigna, que sería todo lo que tiene que ver con el análisis del texto, un poco parecido a lo que hicieron anteriormente. De este análisis de texto, qué es lo que van a tener que elaborar como primera etapa, y sobre eso van a tener una pequeña presentación del trabajo por escrito para la semana que viene. Continuaríamos la presentación a partir del avance que ustedes realizan, va a ir la redacción de la segunda parte de la tarea para concluir la presentación final. Si no llegamos al 14, lo extendemos una semanita más, pero la idea es que podamos cerrar al 20 de noviembre con la presentación de los trabajos más o menos, ¿sí? A lo mejor ya podemos tener contactos más individuales en función de la demanda de trabajo concreta que tienen. Esa sería la propuesta para cerrar. Como ven, básicamente, para no hablar solas, es importante que ustedes puedan mirar el material, iniciar la lectura del texto,
Así que yo ya les subo el capítulo de Sibilia con el que vamos a trabajar y les subo como las primeras orientaciones para la lectura y el tipo de trabajo que deberían hacer para ir pensando la primera parte de la presentación y luego el trabajo final. Y con eso concluiríamos. Al que le falte trabajo debería ponerse al día con ese trabajo para poder cerrar con todas las presentaciones y ya terminar la materia. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna sugerencia? ¿Se entendió lo que vamos a tener que hacer? ¿Sí? Sí, se entendió, profe. Bueno, es escribir, es leer y escribir, ¿sí? Las exigencias van a estar dadas, que les voy a poner así. Sí les pido que por ahí no ha sido tan, a lo mejor porque la consigna no estuvo tan clara, fue más amplia en la etapa anterior, esta va a ir como más detallada, punto por punto va a ir con más detalle. ¿Qué tienen que hacer? Es que respeten las etapas de la consigna. Y por ese motivo voy a subir como el Word, sobre la base de ese Word van a ir completando ustedes, así como hicieron con lo de la práctica de laboratorio, el formato que va a tener que tener el trabajo final. Así todos tenemos el mismo formato y vamos viendo las mismas componentes de las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando les diga, bueno, elaboren o extraigan del texto 4 categorías teóricas centrales sobre la que van a hacer un párrafo con un título, y eso forma parte del desarrollo, esa sería como una parte de evaluación y de la consigna. En el desarrollo deberían tener por lo menos 2 enunciaciones con norma APA, ¿no? 2 citaciones con norma APA, una cita directa, una cita indirecta. Bueno, ese es otro criterio. Yo les voy a ir como enumerando qué debería contemplar ustedes para escribir el informe, y a su vez lo que esté enumerado ahí es un criterio de la evaluación, ¿sí? Del texto final. Bueno, fíjense, busquen el determinado texto y escriba 2 secuencias textuales de características expositivas. Recuerden que eso está en el material de las clases anteriores, y así lo vamos a ir haciendo. De igual manera, creo que en esta etapa no han sido como, la verdad que han trabajado muy bien, con pocas consultas. Algunos han sido como más recurrentes en las preguntas, en la consulta, pero en esta etapa no duden en que lo más rico va a ser que ustedes me estén, si necesitan, estén mandándome el trabajo, tengamos una conversación por ahí. Lo más directo siempre es el WhatsApp, para que yo pueda ir orientándoles para la resolución de la tarea, ¿sí? Y con eso cerramos la etapa. Entonces yo ahora, ya está eso que les mostré, ya está subido al aula, queda que ya les sube el capítulo específico para que inicien la lectura y les termine de elaborar. Esto lo terminé de decidir entre ayer y hoy, así que estoy elaborándoles el criterio de las primeras consignas de la primera etapa. Y bueno, iniciemos el contacto ya como más individual, la tarea individual. Somos poquitos, así que a lo mejor la segunda parte del trabajo va a tener un componente grupal, pero en esta primera parte lo vamos a seguir haciendo individual. Y bueno, sería ese. Con esto cerramos y la invitación a la tarea. La semana que viene vemos hasta dónde llegamos, qué devolución puedo ir haciéndoles de las preguntas o no que haya habido de esta etapa y de las consignas, y ya nos quedaría ir como ajustando. Otra cuestión, ya como por fuera de redacción de informe, no me confirmaron la fecha de las mesas de noviembre. Alguno me consultó diciéndome que a lo mejor era la semana del 14. Yo creo que van a estar más cerca a fin de mes. No tengo ninguna mesa confirmada, ninguna mesa de examen final. Así que calculo que van a ser después de la semana del 20 el primer llamado, y en diciembre habrá otro llamado. No me mandaron fecha. Para el que ¿ya lo tienen ustedes? ¿A las fechas? No, pero habían No. extendido el ciclo lectivo por eso.
Por eso, sí, sí. Yo creo que están extendidos, por eso creo que a lo mejor pueda modificarse y por ese motivo no nos han llamado todavía lo de las mesas. Pero lo mismo, para el que quiera rendir ahora, yo la verdad que cuando les dije a mitad de año, les dije, tenía esperanza que retornemos al menos en las mesas de examen a la presencialidad, parece que vamos a seguir desde lo virtual. El que quiere rendir ahora, ya Alan me comunicó, bueno, podemos hacer, ya conciliar un horario a la siesta o a veces a la mañana que se pueda y tener una clase de consulta concreta con el tema que van a trabajar, con la pregunta. Así que, bueno, arreglamos, yo solamente para decirles que el 14 seguramente no es la fecha, que puede ser más adelante. Así que si quieren, Alan, esta semana o la semana que viene, podemos organizar. Ahora procuren cerrar esta materia, cerrar este proceso y bueno, vamos a tener tiempo para presentarnos para el final de Ingeniería y Sociedad. Para los que quedaron libres o lo que sea, recuerden que es posible rendirlo por la excepcionalidad que da la norma, rendir como libre, Ingeniería y Sociedad y también redacción de informes. No sé qué características asumiría rendir redacción de informes libre, lo debería pensar porque la verdad que no sé cómo trabajaríamos con lo libre, algo que tiene que ver con el escribir, tendría que consultar con un profe de otra regional a ver cómo se puede pensar libre a esto, pero durante estas mesas y las del año que viene, ¿no? Por cualquier cosa alguno necesite rendir bajo esa condición. Y bueno, a los que... ¿Sí? Semana del 23 son las mesas. Sí, yo creo que son después del 20, sí, después del 20. Así que para ese turno, recuerden que Ingeniería y Sociedad siempre son los días miércoles. Cuando es la mesa de examen, siempre es el día miércoles, el día de la mesa. Y tienen hasta el lunes para inscribirse, o el viernes anterior para estar más seguros, ¿sí? Para poder inscribirse. Los que están como bajo la categoría de promoción se inscriben a la mesa para que figuren en el acta y nosotros mandamos y cuando nos veamos firmaremos las libretas porque en este año tan excepcional nos faltan algunas cuestiones administrativas que en la presencialidad nos vamos a poner a tono. Bueno, eso sería todo. ¿Y vos, Marcelo, cómo estás? No tengo ningún trabajo. ¿Vos en qué categoría estás? Le mandé un correo, profe, igual ya se lo reenvío, se lo mando por WhatsApp, sí, ¿me parece? Sí, porque no capaz que me vino a, ¿cómo se llama? Me fue spam porque no he leído nada, no he visto nada tuyo. Se lo mando por WhatsApp. Bueno, sí, así vemos qué situación estás, porque no tengo trabajos. Bueno, de Santiago me dice que ya me lo presenta. Sebastián también, ya voy a poner para que te pongas al día. Manuel Díaz, que lo veo aquí conectado, tampoco, no tengo nada. Y después los otros son, sí, estamos al día con los demás conectados. Pero ya nos vamos a ir poniendo al día para poder recuperar las actividades, ¿sí? Bueno, eso era como para darnos un cierre y una tranquilidad de cómo cerraríamos la materia. Ahora invitarlos a que vayan viendo el aula, bajen el material y vayan leyendo. Lo importante sería, yo voy a poner lo que completa, pero para la clase que viene, que ya van a tener que avanzar un poquito con la lectura del texto sobre el que van a hacer el informe de lectura, tengan preguntas concretas. Así trabajamos sobre las dudas de la elaboración del texto o cuestiones puntuales para que puedan avanzar, ¿sí? Bueno, profe. Bueno. Bueno, profe. Estamos en contacto, cualquier cosa, y si no les respondo a alguno es porque no me llega la comunicación, así que por el WhatsApp es mucho más rápido, que estoy vivo parezco Susana Jiménez con el teléfono en la mano. Así que bueno, cuídense mucho y estamos en contacto. Yo ya subo el texto entre hoy y mañana, el texto y la consigna, pero vayan viendo qué es un informe de lectura, que eso ya está en el aula, ¿sí? Bueno, estamos en contacto. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, Bueno, profe, chao, que ande bien. Hasta luego. Profe,
ande bien.